importancia de, se me olvidó, ay, de conocer la mortalidad por cáncer. En esta diapositiva vemos como el cáncer de pulmón es la segunda causa más común de muerte, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Superado en hombres por el cáncer de próstata y en mujeres por el cáncer de mama. Pero en lo que respecta a las muertes, el cáncer, no. Vamos a ver. Por incidencia, el cáncer de pulmón es el segundo en diagnóstico de cánceres nuevos. Esos son los casos nuevos. Solo superado por el cáncer de próstata y por el cáncer de mama. Mientras por muerte, como habíamos hablado, el cáncer de pulmón es la causa más frecuente con nosotros. Tanto en hombres como en mujeres. Por sexo, vean ustedes algo curioso aquí, cómo el hábito del tabaco se comenzó a generalizar, a expandir el mundo alrededor de 1930 y cómo la tasa de mortalidad se ve proporcionalmente aumentada conforme iba avanzando el hábito tabáquico, hasta llegar a 1990 al 2000 que comenzó la baja del tabaquismo. Vean cómo otros tumores como el cáncer de colon, su mortalidad ha ido bajando, cómo las leucemias también ha ido bajando y cómo el gástrico con una detección oportuna ha ido bajando también. Y en las mujeres es al revés, ¿verdad? En las mujeres comenzaron a fumar después y la elevación del pico se está produciendo hasta ahora. Realmente cuando uno se pregunta por qué el cáncer de pulmón no es tan frecuente en nuestro medio, cuando vino un colega de España nos decía que en Guatemala le asombraban dos cosas. Una es que ningún médico fumaba, o que eran pocos los médicos que fumaban. Y la otra es que todos cargaban celular, ¿verdad? Uno iba con el chiclero y tenía un gran celular con cámara y todo, y eso era algo que frecuentemente no se miraba en otras latitudes, ¿verdad? Entonces, el hábito tabáquico, como es tan caro aquí con nosotros, realmente un cigarro va alrededor ahora de un 1.25. Y esa puede ser una de las causas por las cuales no fumamos. La otra causa de la mortalidad importante en cáncer de pulmón es que la mayor parte de las veces el diagnóstico se hace en etapas tardías. Aquí es etapa del cáncer según el diagnóstico. En etapa 1, miren, en mama es bien importante. En etapa 2, que son las etapas donde más se pueden curar. En cáncer de próstata en etapa 1 y etapa 2. En cáncer de colon en etapa 1 y etapa 2 son las más frecuentes, mientras que en el cáncer de pulmón, las etapas 3 que son inoperables o las 4 constituyen más del 70% de diagnósticos, ¿verdad? Esa es otra de las causas por qué muchos pacientes con cáncer de pulmón fallecen, porque el diagnóstico se hace en una etapa más tardía. En esta tabla se documenta la incidencia. Aquí están las etapas 1, 2, 3 y 4. La incidencia en porcentajes, en etapa 1 el 15%, en etapa 2 10%, y en etapas 3 y 4 la mayoría. Aquí se ve que cuando son tumores pequeños, el tratamiento de la cirugía, en etapa 2 la cirugía con quimioterapia, y en etapas 3 y 4 pues ya se realiza el tratamiento combinado. Ya son tratamientos que son más agresivos, que son más tardados, que son más mórbidos para el paciente y que por supuesto son más caros, ¿verdad? Estamos hablando que la inmunoterapia y los tratamientos personalizados o la terapia personalizada, un tratamiento de inmunoterapia casi llega a costar 120,000 quetzales cada 3 semanas por el tiempo que viva el paciente, ¿verdad? Son tratamientos que no curan y por lo tanto uno se cuestiona que si a nivel de salud pública, como nos movemos nosotros, ¿qué sería más conveniente para nuestro país? Tener
campañas contra tabaco, tener clínicas de detección de tos, que más de 3 meses de tener el paciente tos llega a consultar y tener acceso a servicios de salud, ¿verdad? Con nosotros en el ICS nos hemos calculado desde que el paciente llega a consultar por primera vez a su periférica por tos, que a su médico de primera atención le dice, mire, tengo 4 meses de tener tos, se le va un mes en tratarlo por reflujo, se le va otro mes en tratarlo por alergias, se le van 2 meses en que se tome su primera radiografía de tórax. Y desde esa primera consulta a que llegue con el cirujano de tórax, aproximadamente pasan 9 meses. Ya ahí si se trata de un tumor pequeño, pues ya evolucionó y ya llegó a una etapa más tardía. Ahora han habido algunos adelantos en tumores etapa 3, que son tratamientos combinados con inmunoterapia que están dando mejores resultados. Pero desde luego, lo más importante sería detectar a los pacientes en las etapas 1 y 2, porque aquí es donde tienen más probabilidades de sobrevivir a 5 años. En esta otra tabla les quiero demostrar cómo en distintos tumores la tecnología, el diagnóstico oportuno, el tener mejor acceso a los servicios de salud, ha contribuido a que la supervivencia libre de enfermedad haya aumentado desde un 68% en cáncer de próstata hasta el 90% a partir del siglo 2000, en cáncer de mama también, en cáncer de colon, en leucemias, pero fíjense que en cáncer de pulmón no, desafortunadamente no ha sido tan evidente el cambio. Realmente el cáncer de pulmón, cuando yo empecé a estudiar oncología, pensar que un paciente recibiera en etapa 4 de cáncer de pulmón recibiera algún tratamiento, uno era un poco escéptico de decirle, mejor vete a tu casa y vete a comer y que te ponga oxígeno y disfruta de tu familia, porque era muy poco lo que uno lograba adelantar con estos pacientes. El ir ganando esos meses y esos años en cáncer de pulmón ha costado mucho, pero afortunadamente ya se ha logrado. Entonces, la respuesta a esta pregunta, que cuál de las siguientes, que por qué el cáncer de pulmón tiene la más alta mortalidad por cáncer en el mundo, pues es debido a la alta prevalencia de tabaquismo en pacientes con cáncer de pulmón, a la alta frecuencia de enfermedad avanzada del diagnóstico y la supervivencia baja por etapa de enfermedad. O sea que nuestra primera respuesta es la E, ¿verdad? Bueno. ¿Cuáles son los puntos para recordar que el cáncer de pulmón es la causa número 1 de mortalidad por cáncer? Muchos pacientes que presentan etapas 3 y 4 y la supervivencia global específica por etapa es baja. Y otra parte importante es que hay esos pacientes presentan comorbilidades asociadas al tabaquismo que limitan la supervivencia global, como por ejemplo el enfisema. Hemos visto pacientes que van bien con múltiples terapias, pero el enfisema pulmonar los va llevando a la insuficiencia respiratoria y eso es lo que va determinando su pronóstico. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál de los siguientes es verdadero en cuanto a la tasa de incidencia en cáncer de pulmón? A, es más alto en personas entre 50 a 60 años. B, es más alto entre mujeres que en hombres. C, es más alta en la población afrodescendiente o es más alta en hispanos. Otra pregunta es respecto a la mortalidad de cáncer específica ha disminuido en el mundo. ¿Cuál es la principal razón? ¿Es el uso de cigarros con filtro? ¿Es la disminución de la prevalencia a nivel mundial del tabaquismo? ¿El incremento en la popularidad de los cigarros mentolados? ¿La introducción de cigarros con bajo contenido de alquitrán? Y el incremento en el uso de detección oportuna de ataque de baja dosis de radiación. ¿Verdad? Estos, pues, ustedes saben mucho mejor
que nosotros, que el cigarro por excelencia decían que traía una sustancia adictiva que era la nicotina y que alrededor de 2000, unos dicen 3000, otros dicen 200 sustancias cancerígenas, entre ellas formol, tóxicos, formaldehído, que pueden ser capaces de desarrollar cáncer. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Y miren, esa tomografía se refiere a como efecto y como causa. Aquí el efecto es que en el pulmón derecho se encuentra esa lesión, una lesión especulada, que es muy sugerente de cáncer. Ese es el efecto. Pero miren esa tomografía, a ver quién, bueno, van a estar muy lejos, pero esto representa el paquete de cigarros, ¿verdad? El paciente tenía su paquete de cigarros en la bolsa de la camisa y encima tenía su encendedor Vic, ¿verdad? Esa es la causa y el efecto. Entonces, ¿cuáles son las principales poblaciones de alto riesgo para desarrollar cáncer de pulmón? Primero son los fumadores, ya que el 80 al 90% los que padecen cáncer de pulmón, 80-90% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen historia de fumadores o exfumadores de menos de 15 años. Las personas que tienen enfermedades pulmonares inflamatorias como EPOC, fibrosis intersticial, fibrosis autoinmune y la exposición ocupacional al asbesto, que se encuentra todavía en algunas pinturas chinas, en el material con el que hacían los cielos falsos también de algunas partes. El radon, ustedes saben que aquí en Guatemala se han encontrado niveles elevados en el ambiente. Cadmio, cromo, níquel, arsénico, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y en nuestro medio, el humo de leña, ¿verdad? Seguramente hay muchas partes en nuestra querida Guatemala que todavía se sigue cocinando con humo, que tal vez nosotros no tenemos tan alta incidencia de cáncer de pulmón, pero sí de enfermedades respiratorias, como ustedes bien saben. Aquí, en esta gráfica, se demuestra la asociación entre el consumo de cigarros y las muertes en varones y en mujeres, ¿verdad? Y podemos ver que mientras más alto es el consumo de cigarros por año, más se asocia a la muerte en hombres y también en mujeres. Y esto, por ejemplo, aquí se ha encontrado que las personas que nunca han fumado, menos del 15% tienen cáncer de pulmón, mientras que las personas que han fumado o que actualmente fuman, el 40% son los que desarrollan cáncer de pulmón, y en los exfumadores también se ha encontrado asociado. O sea que es más del 50 al 90% de cáncer de pulmón se asocia a cigarro, ¿verdad? Y ahí no hay pierde. En cuanto a la edad más frecuente, encontramos, esa es la estadística mundial. Yo no sé si a ustedes que ven más pacientes con cáncer de pulmón les pasa, porque nosotros que vemos un montón de patocarcinoma y de cáncer gástrico, vemos que las edades al momento de hacer diagnóstico en nuestros pacientes son más jóvenes casi siempre. Pero no sé si a ustedes les pasa con cáncer de pulmón, pero el principal rango a nivel mundial es entre los 60 a 70 años. Digamos que a partir de los 50 a los 80 años es donde más frecuentemente se diagnostica. Y por sexo, aquí los cuadros negros representan en hombres, que vean cómo correspondió y cómo se asoció el aumento del cigarro y cómo a partir de 1990 ha comenzado a descender porque los jóvenes fuman menos, ¿verdad? Hay como esa conciencia de ser vegano y no comer carne y no fumar, y eso es lo que ha producido que se produzca este descenso en la incidencia, mientras que las mujeres que están representadas por estos triángulos
por esos movimientos de liberación femenina y por la mujer dedicarse más al ámbito profesional y a salir, pues la incidencia ha ido aumentando poco a poco hasta llegar a una meseta a partir de los 1900. También podemos ver en esta cuadra, en esta línea de rombos blancos, se presenta la relación entre hombres y mujeres, que aproximadamente es 1.5 hombres por una mujer en los últimos años. Y en esta otra, en la gráfica de la izquierda, el cáncer de pulmón, aquí se diagnostica por la raza, por la etnia, en los Estados Unidos del 1999 al 2014. Véanlo, la línea roja es la que se representa a la población negra en los Estados Unidos, mientras que aquí en los hispanos somos los que menos frecuentemente desarrollamos. Realmente la media es la representada por las líneas negras, que va muy perpendicular a la raza blanca. La azul se representa en los asiáticos y la verde son los indios americanos, ¿verdad? En muchos estudios a nivel epidemiológico, ustedes saben que no existe la raza hispana, no existe, ¿verdad? Ni los ladinos no se toman como una raza reconocida, solo hay 4 razas puras. Nosotros somos mestizos, somos una mezcolanza entre todas estas partes. Pero a nivel internacional, cuando se hacen los estudios epidemiológicos, a nosotros nos clasifican como indios americanos, ¿verdad? Todos los latinos. Y eso, pues, se los quería platicar. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta del examen. ¿Cuál de las siguientes es verdadero en cuanto a la tasa de incidencia en cáncer de pulmón? Pues aquí podemos decir que la respuesta es que es más baja en hispanos y más alta en la población negra. ¿Y cuál es la razón por la cual la mortalidad por cáncer específica ha disminuido en el mundo? Pues aquí ya vemos que la única razón es que ha disminuido a nivel mundial el tabaquismo. No se debe ni a las tomografías, no se debe ni a fumar cigarros mentolados, no se debe al uso de cigarros con filtro. Todas son mentiras publicitarias que nos dan las empresas de tabaco para hacernos pensar que nos estamos protegiendo a nuestros pulmones del daño, eh, del humo del cigarro. Y ese es un mensaje que como profesionales de la salud siempre tenemos que exteriorizar cada vez que nos juntemos en un auditorio, que se deje de fumar. Entonces aquí los puntos para recordar de esta parte es que el cáncer de pulmón es número 1 en mortalidad por cáncer, que el tabaco ocasiona del 85 al 90% de los cánceres de pulmón, que dejar de fumar es la medida más efectiva para disminuir la incidencia de mortalidad por cáncer de pulmón, y que es más frecuente en la raza negra y más baja en los hispanos, ¿verdad? Y aquí, en esta otra gráfica, ustedes pueden ver cómo el riesgo va aumentando en aquellas personas que fuman actualmente y cómo va bajando en este verde, en esta línea verde, se presenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón después de haber dejado de fumar hace 30 años. Aquí lo importante es que aunque el riesgo baja mucho, nunca llega a ser como el de la línea azul de aquí al final, que es la que representa a la gente que nunca fumó, ¿verdad? O sea que aunque uno haya dejado de fumar, pues siempre persiste algo de riesgo. Yo no sé cuántos de aquí han fumado alguna vez, ¿verdad? Pero se ha asociado, si lo han hecho, ustedes saben que el fumar se asocia con una sensación de bienestar y como de relax, y que uno fuma cuando está contento, cuando está en la fiesta, cuando está en el turno, cuando está en el posturno, cuando va al baño, ¿verdad? Realmente no hay
un lugar para fumar, sino que en cualquier lugar se puede uno sentir bien y lograr ese estado de relajación después de fumar un cigarro, que aproximadamente dura 15 minutos. Pero yo les quería contar que ese estado de paz mental se debe a que nuestro cerebro se le da hipoxemia, ¿verdad? Y por eso es ese estado de obnubilación que uno siente, porque está hipoxigenado, su saturación llega casi a un 80%, ¿verdad? Y ese estado dura 15 minutos por cigarro. Bueno, la otra pregunta es que eso ya es para ir terminando esta parte. ¿Cuál de los siguientes hallazgos soportan el uso de detección oportuna en el cáncer? La número 1 es que la detección oportuna debe mejorar la supervivencia 5 años, de 30% en los controles a 80% en los casos. Si es de sangre, debe detectar más casos de cáncer del que queremos encontrar. La otra es una prueba de detección oportuna del cáncer encuentra más casos en etapas tempranas de la enfermedad comparada con el grupo control. Y la D, una prueba que es una redacción un poco enredada, una prueba para la cual la mortalidad por enfermedad examinada es 1.6% en el grupo de cribado y 1.9% en el grupo control. La respuesta es la D, pero se la voy a ir explicando. Todos los que hemos trabajado durante mucho tiempo en las áreas de salud, siempre habíamos pensado o siempre le recomendábamos a los pacientes que eran muy largos tiempos de fumadores, que se hicieran una radiografía de pulmones, ¿verdad? Más cuando empezaban con esa tos matutina y una tos seca y que va limitando su capacidad funcional. Entonces eso sucedía en los 80, una rayos X de tórax anual para fumadores, y ya desde hace mucho tiempo se demostró que no funciona. Ahora, más o menos durante 15 años se llevó un estudio que es el Estudio Nacional para la Detección de Cáncer de Pulmón Temprano, que se centró no en todos los pacientes, sino que se centró en pacientes entre 50 y 80 años que fumaban más de 30 paquetes diarios o que habían tenido una historia de fumadores muy frecuentes en los pasados 15 años, ¿verdad? Es decir, un paquete año es aquellas personas que fuman una cajetilla de cigarros al día, 20 cigarros al día. Eso es un paquete año. Y las que fuman 2 paquetes diarios, pues se fuman, su índice tabáquico es el doble. Y ese es el grupo de pacientes que se formó, que se estudió. Ustedes saben que en medicina lo más importante es estratificar y comprender a qué paciente les va a beneficiar más una acción que yo tome. Por ejemplo, en hepatocarcinoma, yo no tengo que hacerles ultrasonido a todos, sino que únicamente les tengo que hacer ultrasonido a los que tienen historia de hepatitis B o a aquellas personas con diagnóstico de cirrosis. Ese es mi grupo de riesgo. Para hacer un papanicolau por cáncer de cervix, yo tengo que, mi grupo de riesgo son personas que no estén vacunadas de papilomavirus o que bien hayan tenido un inicio de enfermedad temprana de vida sexual o que la esté viendo por enfermedades de transmisión sexual. Ese es mi grupo de riesgo. En cáncer de pulmón es lo mismo. Aquellas personas que son muy fumadoras. Entonces, en este estudio se siguieron 50,000 fumadores o exfumadores de menos de 15 años, pero lo importante es que fueran sanos. Es decir, que no tuvieran cáncer de pulmón y que tuvieran EPOC diagnosticado, que fueran fumadores más de 30 paquetes por año entre los 55 y 74 años. Y a un grupo se les hizo rayos X de tórax y a otro grupo tomografía baja dosis de radiación al 0, 1, 2 y 2 años. Y aquí lo que los investigadores se pusieron es un 90% de poder para detectar 20% de beneficio en la mortalidad. Aquí se estudiaron todas las mortalidades, se estudió la prevalencia, la incidencia, el intervalo, el diagnóstico de cáncer
y la etapa en que se diagnosticaba. También la calidad de vida y la ansiedad fue evaluada y también se hizo un estudio de la utilización de recursos médicos para la detección oportuna de cáncer. Y vean, aquí, después de muchos años, de 6 años, se logró una disminución de un 20% en las muertes. Y eso es importante. Esa reducción de muertes se hizo porque los pacientes se lograron diagnosticar a una edad más joven. Entonces ahí, ese fue un estudio positivo porque nos permitió diagnosticar más temprano y salvar más muertes. Pero fíjense aquí, esta cosa es importante. ¿Qué problemas tuvo la tomografía cuando se comparó a los rayos X? Fíjense que, vamos a ver, hasta el 36% de los pacientes tenían nódulos pulmonares. Y esos 36% que constituyó 223,000 por cada 1,000 fueron catalogados como una alarma falsa o como un falso positivo. De estos 18 terminaron en un procedimiento invasivo como una broncoscopía, una toma de biopsia o cirugía. Y de estos, 2 tuvieron complicaciones mayores, 2 de cada 1,000 tuvieron complicaciones mayores y fallecieron 3 de cada 1,000, ¿verdad? O sea que hay que tomar con reserva muchos datos de esos porque no solo se trata de hacer un diagnóstico, sino que hay que tener como ese criterio de qué le vamos a hacer a ese paciente, ¿verdad? Además de los gastos que lleva a hacer una tomografía a baja dosis. Yo no sé si ustedes conocen si aquí en Guatemala hay una tomografía a baja dosis, pero fíjense que Alix no usa, usamos la de la radiación normal y cada tomografía de tórax sale alrededor de 250 quetzales. Y si es sin contraste y si es con contraste, pues son otros 250 quetzales. Imagínense comenzarlo a hacer a granel. Entonces, la importancia de enfocarse uno en los pacientes de alto riesgo es que si yo tomo únicamente a los fumadores fuertes que fuman más de una cajetilla por día durante 30 años, ahí sí voy a diagnosticar 3 muertes y solo voy a tener 3 complicaciones mayores. O sea que aquí sí va a favor de la detección oportuna. Pero si yo tomo a aquellos pacientes que fuman menos de eso, únicamente vamos a salvar 1 de cada 1,000 y únicamente vamos a incurrir que el sistema tenga más gastos, ¿verdad? O sea que es muy importante que a la hora de decirle a uno a un paciente, te voy a mandar a hacer una tomografía para ver si tienes cáncer de pulmón porque fuman mucho, uno debe tener muy claro ese número. Más de 20 cigarrillos al día durante 30 años. Ese es como nuestro criterio. Pero encima de todo eso, como hemos venido hablando, dejar de fumar es la medida más efectiva para disminuir la incidencia de cáncer de pulmón. Y por lo tanto, nosotros deberíamos de esforzarnos, no por tener los últimos adelantos en tratamientos, que es importante, pero no podemos tener esos adelantos si no tenemos esas clínicas de tos o las clínicas para dejar de fumar o las clínicas de detección oportuna de cáncer. ¿Ya? Esa es la única medida. El tabaquismo es el enemigo público número 1 para la salud. Incluso en otros países se le ha puesto un impuesto al tabaco y ese impuesto va directamente al hospital que trata cáncer de pulmón, a los hospitales así como el San Vicente. Es, digamos, un quetzal, como que si fuera un quetzal de cada cajetilla, pero no va al gobierno, sino que iría únicamente al Hospital San Vicente. Fíjense que así de importante es lo del hábito tabaco. Y finalmente las conclusiones de hoy es que la detección oportuna ha demostrado ser efectivo únicamente en fumadores sanos de alto riesgo.
Tampoco yo le voy a mandar a hacer una tomografía a un señor de 78 años que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que yo no lo voy a poder operar, ¿verdad? Ese grupo, o que tenga diabetes o hipertensión, pues, o que su riesgo operatorio sea tan grande que prácticamente no va a soportar una cirugía y mucho menos una quimio. A ese grupo de pacientes lo dejo fuera. Y son pocos los pacientes que realmente se benefician de la detección oportuna y de nuevo son aquellos pacientes con historia de fumadores importantes. Esa es la parte ya cómo se va dividiendo por diagnóstico histológico, pero para esta primera plática pues yo quería solo retomar estos puntos y ya para las próximas pues ya vamos a ir viendo cuáles son las opciones de tratamiento por parte de oncología. Y eso era lo que yo les traía ahora. No sé si tuvieran algún comentario o pregunta. Creo que nos fue bien con el tiempo, doctor Carlos. Sí, doctor, gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Hugo, ¿Qué manda? preguntaba la doctora, todas las tomografías, ¿vos no conoces algún lado donde hagan tomografías de baja densidad o sea, de baja radiación? Porque al final aquí todos utilizamos las mismas, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí en Guatemala no hay, ¿verdad? Fíjense que realmente la dosis de radiación es pequeña. Da más radiación una mamografía que una tomografía, ¿verdad? La cosa es estar exponiendo al paciente a dosis repetidas de radiación, pero en esa parte no se justificaba en los estados como el gasto por el tipo de tomografía que se hacía. Me imagino que ese estudio fue como del 97 para esta fecha, ya con lo que han mejorado los tomógrafos y los precios que han bajado también y que es más accesible para toda la población, pues no representaría tanto riesgo para el paciente ni tanto gasto, ¿verdad? Lo que sí es que una radiografía no nos sirve para nada, ¿verdad? Tiene que ser la tomografía y si no tenemos de baja dosis, pues hacerla la normal. Esa sí fue una buena pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Y ustedes de cáncer de pulmón, como cuántos mirarán al mes? ¿Es baja o ustedes por ser un hospital más especializado mirarán? ¿Tienen? Durante todos los años, aquí es un poco curioso. Obviamente, si lo vemos durante un año completo, efectivamente la gente entre 60 y 80 años pues, tiene más cáncer, pero hemos visto gente incluso de 16 años, 17, 20 años del interior con cáncer de pulmón. Y algunos pues cáncer metastásicos que al final no hemos encontrado realmente si es realmente de pulmón o es de otro lado. Y normalmente cirugía de tórax, que es la que más se encarga de todo eso, podría decirte que miramos 2 a 3 al mes. Sí, pues. ¿Qué Y es lo ahí que la principal causa es son infecciones, enfermedades infecciosas. infecciones y secuelas de tuberculosis, porque en el área donde está dañado el pulmón es un área donde pues, crecen diferentes enfermedades extras y entre esas cáncer de pulmón, ¿no? Sí, pues, claro. Infeccioso, sí. Sí. Y fíjense que en Centroamérica, digamos, en ninguno de nuestros países el cáncer de pulmón es como tan importante. Realmente lo que parece es que no, por el hecho de que no se fuma tanto aquí en Guatemala, no tenemos tan alto. O nos morimos antes, entonces, de otras enfermedades y no llegamos a desarrollar cáncer de pulmón que es de 60 a 70 años. Pues bueno,
Y entonces es un gusto compartir con ustedes y esperaríamos vernos pronto en persona. Ujú. Amigo, gracias, oíste. Gracias por todo. Gracias a todos. Buenos días. Gracias. Bueno.